Entonces, no sé si ya vieron el temario que les pasamos. Vienen pues como en grupos por temas, pero nosotros pues decidimos darles más que nada unas herramientas que les van a ayudar a ustedes a resolver el examen, pero que tienen que ver con conocimientos previos. Por eso a lo mejor ahorita lo que están viendo se espantan y dicen, ay, es que esto no venía en el temario, pero es fundamental para entender los temas siguientes. Entonces vámonos a ir lento, pero no en lento de que no vayamos a abarcar los temas, sino lento en el proceso de aprendizaje. O sea, porque yo sé que algunos de ustedes a lo mejor en su universidad no llevaron esta materia y les va a dificultar más, pero son temas sencillos y recuérdenos, aquí nada más les estamos enseñando cómo resolver el examen y pues no memorizar, porque algunos ya los tienen hasta la próxima semana, entonces ya el tiempo está pues cortito, ¿no? ¿Alguna duda? Y también me gustaría que fueran participativos, pero si no, pues no me gusta que no fuera esto ameno, pero si no, no hay problema. Y otra cosa, si tienen dudas y les da pena o tímidos, me pueden mandar la pregunta al WhatsApp y yo la voy a leer, pero sí la voy a leer en voz alta, no para evidenciarlo, sino porque a lo mejor otro compañero está igual que ustedes. ¿Sí? ¿Les parece bien? Yo creo que sí. Bueno, voy a comenzar. Jorge, ¿hace la transición? No, sí, ya ocurrió, ya está en la tabla periódica. Ok, primero vamos a empezar con las características de la tabla periódica. Esta es un ordenamiento, una clasificación de cómo están los elementos químicos ordenados en la tabla. Y vamos a comenzar por los grupos. Los grupos son las líneas o columnas verticales y están divididas en, déjenme poner el puntero. Serían estos, son las líneas verticales, columnas verticales, como les dije. Ese es el grupo número 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí viene lo importante. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Los grupos también se les conoce como el grupo de 1A, ¿no? 2, y nos venimos a la familia del boro, 3, la del carbono, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas son algunas clasificaciones o nombres como se les llama a los grupos. También otra cuestión que les pueden preguntar es cómo está ordenada la tabla periódica en grupos y en periodos. Los periodos son los que se encuentran en líneas horizontales o filas y ellos están agrupados pues de igual manera. Su selección empieza desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los metales de transición no los vamos a ver ahora, pero bueno, esta es una recomendación para que sepan cómo están ordenados. Y otra de las cuestiones que también les pueden preguntar es, selecciona a qué grupo pertenece el sodio. Inmediatamente ustedes van a decir, grupo, columna vertical, y cuentan al grupo 1, periodo 1, 2, 3, como mencioné. Para los metales, para los elementos representativos están agrupados por familias de la 1 a la 8. ¿Por qué así? Porque tomando en cuenta, ya ven que aquí yo tomé un espacio para contar del 3 hasta el 12, empieza como 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué los elementos están agrupados de esta manera? ¿Por qué? Porque tienen las propiedades químicas similares, no iguales, pero sí similares. Estamos hablando del grupo 1, que son los metales alcalinos. El grupo 2, los metales alcalino-térreos. El grupo 3, pues se le conoce como la familia del aluminio, la del carbono, la del nitrógeno, oxígeno, flúor y los gases nobles. Tienen propiedades similares en cuestiones químicas, porque estamos hablando de cuestiones solo químicas, porque a veces cuando dicen cuáles propiedades son, a veces uno piensa que son las físicas, pero ahorita la agrupación se basa en las propiedades químicas.
Otro detalle aquí que es importante es el grupo, como se lo mencioné, pero a veces en los exámenes para confundirlos vienen, ¿cuál es el grupo de los calcógenos? Inmediatamente ustedes van a identificar, bueno, es el grupo 16, familia 6A. ¿Por qué? Porque si regresamos anteriormente, ¿cuál es el los calcógenos? Es el grupo 6A. Entonces van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la familia de los calcógenos. O la familia de los anfígenos. Esto no sé si lo pueden anotar, pero es importante porque esto sí puede venir en el examen. Más o menos, cuando dijo de la 1A, 2A, yo me perdí. ¿No? Vamos a regresar. Mira, los grupos también se pueden asociar de esta manera por las similitudes en las propiedades químicas. El grupo 1A pertenece a los metales alcalinos. El grupo 2A pertenece a los metales alcalino térreos. Están acomodados de esta manera solamente para identificarlos de manera rápida y por las similitudes que tienen. También, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es por el número de electrones de valencia que tienen. Los del grupo 1 tienen 1, los del grupo 2, 2, los del grupo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero yo creo que aquí la cuestión que te confundió fue por qué están ordenados así. Si es así, solo es por los electrones de valencia y por las propiedades que tienen, que más adelante las vamos a ver, que son muy reactivos, algunos son estables, otros inertes, otros que se les llama halogenados, bueno, el carbono. ¿O a qué te refieres? Por ejemplo, ¿cómo sé que son a partir del boro, cómo sé cuál es la familia, pues? Pues yo aquí, bueno, para fines prácticos y de neumotecnia, si saben lo que son neumotecnias, son cosas que tú te puedes memorizar de una manera simple y hacértelo, y les voy a dar un consejo de cómo yo me los aprendí. Bueno, me ubico en el hidrógeno, es la familia 1, paso al berilio, la familia 2. Todo este bloque y me brinco hasta el boro. De ahí yo empiezo a contar 3 hasta llegar al 8. Yo sé que va a terminar en 8 porque los gases nobles en sus electrones, en su nivel, en el último nivel de energía tienen 8 electrones y son estables, es decir, que estos no van a reaccionar con otros. ¿Sí? O sea, tú llegas al berilio, inmediatamente te brincas a el boro y así empiezas a contar hasta llegar al 8. Ok, ya entendí, gracias. ¿Sí o no? Si no... Sí, entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Les estaba comentando que también se les nombra por familias y estas son las familias. Metales, la del 1, como te dije, Yandel, metales alcalinos. La del 2, metales alcarinoterios. La del 3, familia del escandio. 4, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, que son los que te dije que te saltaras. Todos estos. ¿Por qué? Porque usualmente en los exámenes no te van a preguntar de ahí, sino de la familia 1 a la 8A. Familia del níquel, familia del cobre, familia del zinc, los térreos, que son también metales, los carbonoides, que pertenecen a la familia del carbono, aquí está. La del nitrógeno, calcógenos, anfígenos, halógenos y gases nobles. Entonces a ti, Social, si te pregunto, dime un elemento del grupo 1, ¿me podrías decir cuál es? Del grupo 1A. Sí, del grupo 1A. Pues hidrógeno. Hidrógeno. Bueno, también otra cuestión importante y que viene mucho en los exámenes es los símbolos químicos. Esos ya, o sea, ya estamos para mucho tiempo para aprenderlos de memoria y no es necesario si tenemos una tabla periódica. En los exámenes no va a venir tabla periódica, pero igual, lo repito, vienen los elementos más representativos y simbólicos. Ese es el níquel. Y esta otra cuestión es que sí te van a preguntar cuál es su masa atómica y el número atómico. Pero usualmente en los exámenes te ponen trampas y siempre va a venir níquel, masa atómica, ya sea un número abajo en el índice o en el superíndice.
y tú vas a identificar cuál es la masa atómica y el número atómico. ¿Por qué? Porque la masa atómica es el número más grande que el número atómico. Y a veces el número atómico está escrito como la letra Z. Aquí lo olvidé ponerlo, pero a veces se encuentra como la letra Z. Y el número atómico está representado, número de masa, voy a borrarlo. Número atómico está representado con la letra Z. Y el número de la masa atómica con la A. Entonces lo dije al revés y el número de masa es el más grande que el número atómico. Esto es importante saberlo porque en muchos exámenes les pueden preguntar que saquen el número de protones y electrones nada más dándole esta información. Pero es muy sencillo. Solamente necesitan hacer una resta. El número de protones, ¿sí saben qué son los protones? Los electrones y los neutrones. Bueno, el número de protones es igual que el número atómico. Y el número de electrones, Tania, ¿cuántos protones hay? Si yo te digo que el número atómico es igual al número de protones. O Naomi, ¿tú me puedes responder? 28. 28. Para sacar el número de neutrones, se hace la diferencia de la masa atómica menos el número atómico. Pero aquí lo vamos a redondear. 58.693 menos 28, ¿cuánto es? Bueno, son 31 neutrones. Entonces, en un examen te pueden decir, ¿cuántos neutrones tiene el níquel? Inmediatamente lo que tienes que recurrir es hacer solamente la resta conociendo estos dos datos. Y acordarte que el número más grande corresponde a la masa atómica. Sobre lo de la resta es para saber el número de neutrones, ¿verdad? Así es, el número de neutrones, porque el número atómico corresponde a los protones y a los electrones. Y así de sencillo. No los van a dejar no nos van a dejar sacar tabla periódica, pero les tienen que dar estos elementos en la frase o en oración. Sería entonces para sacar el número de neutrones, solamente te restaría la masa atómica menos el número atómico. Así es, y ese es el número de neutrones. Más adelante vamos a hacer un ejercicio. Entonces, el número de protones y de electrones es el mismo. Así es, el número de protones y electrones es el mismo y va a corresponder al número atómico, pero el neutrón no. ¿Por qué? Porque es la diferencia. Es muy sencillito, nada más tienen que recordar que la masa atómica de este elemento es el número más grande y el número atómico es el número más pequeño. Si te están diciendo, dame la relación de neutrones que hay aquí, solamente haces una resta poniendo en primer lugar pues el número más grande y restando el número más pequeño. Y así lo vas a hacer. Esto es muy común que los pongan en los exámenes. Entonces, cualquier duda, ¿quieren que hagamos un ejercicio? ¿Tienen una tabla periódica a la mano? Bueno, y si no, pero la podemos buscar en internet, supongo. ajá, tienen internet. Les voy a dar, a ver, sáquenme el número de neutrones del azufre. Aún no encuentro el azufre. ¿No? Bueno, vámonos por calma. Está en la familia 6A, me parece, el azufre. Dale en la familia 6A. ¿De los qué? ¿De la familia de los qué? Está en la familia del, bueno, es del oxígeno más bien, ¿no? Pero no me acuerdo Anfígenos. cómo se llamaba ese grupo. Ajá. Anfígenos. Acuérdense que les pueden preguntar también eso. ¿A qué familia pertenece el azufre? Y luego tienen. Pero bueno, te acordaste por el oxígeno. Tú, Martín, ¿ya lo lograste? ¿Cuánto es? De hecho, lo estoy sacando en la calculadora. Ya ahorita me da el Sí, resultado. está bien, está bien. Pero también acuérdense que creo que no pueden sacar calculadora, ¿o no? No, ¿verdad, Jorge? Tampoco calculadora. No, sí pueden sacar calculadora, simplemente calculadora, sí. que no sea científica. Ah, ok.
Muy sencillito, chicos, pero yo quiero saber si tienen dudas, por favor, eso a mí me intriga porque, pues, para que sea una retroalimentación y salgan bien en su examen. Ya lo saqué, ¿Cuánto es? hice la resta de 32.065 menos 28 y me dio 4.065. No sé, ese es el número de neutrones. No, estamos mal porque vamos a la tabla periódica que nos compartió Jorge. Bueno, yo saqué otro y que es del número de neutrones, que sería 32.1 menos 16 da 16.1. Ajá, da 16, pero nada más lo redondeamos a números enteros. Tú te equivocaste. Acuérdate que para cada elemento existe una masa atómica y un número atómico para ese elemento. O sea, no van... La masa atómica y el número atómico va a variar según el elemento. No puedes tratarlos por igual, no van a tener la misma y el mismo número atómico. Van a cambiar. Tú lo que hiciste fue la resta, pero del níquel. Y aquí lo que debes hacer es situarte. A ver, seguramente pregunta de examen. Te dicen, te viene esta estructura, este pequeñito, como lo vemos, ay, me cambié, aquí. Lo vemos en el lado, en el lado izquierdo, ¿lo ven? Sí se ve. Ajá, azufre, se ve el azufre. ¿Cuál es el número mayor ahí? El 32. Ajá, 32. ¿Y eso qué es? La masa. Número de masa. ¿Y el número atómico cuál es? 16. 16. 6. Así es. Ahora tú debes de hacer una resta para sacar el número de neutrones, que son lo mismo. 16 neutrones. ¿Por qué? Porque 32 menos 16, ¿cuánto es? 16. 16. Pero como dijimos que el número atómico era igual al número de protones y al número de electrones, ¿cuántos tenemos? 32. No. La masa atómica es la suma de ambos, tanto de electrones como de protones. Pero el número de protones y electrones es el número atómico, que en este caso es 16. La masa atómica es 32. Para sacar el número de protones es la resta de 32 menos 16. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? A ver, otro ejercicio. O sea que no se resta a lo que está después del punto, nada más tirar o sea, Ajá. se entero. Es que usualmente vienen enteros, o sea, siempre mandarlos enteros. Por decir aquí un ejemplo del aluminio, ¿no? Vámonos al aluminio. ¿Cuál es la masa atómica ahí? 26. 27. 27. ¿Por qué? Porque Ah, es bueno, porque se 26 redondea, ¿no? se redondea. Entonces, 27. A ver, otra vez. ¿El número atómico cuál es? Este, 13. 13. 13. 13, es 13. Y la masa atómica, como lo dijo por ahí alguien, 27, ¿no? Sí. Ahí están, ahí tenemos 4 datos. El número atómico, que es 13, el número de masa, la masa atómica, que es 27, protones y electrones. ¿Por qué? Porque dijimos que el número atómico era lo mismo que que el número atómico era lo mismo que protones y electrones, ¿sí? Ahora lo que nos falta es saber el número de neutrones. ¿Cómo lo vamos a saber? Haciendo la resta. Restando. 7 menos 13, 14. Y así, sencillito. Entonces, cuando tú ves un símbolo, bueno, a lo mejor tú no te puedes saber de memoria qué dice el aluminio y eso te puede asustar, pero lo que te están preguntando no te están preguntando el nombre, sino te están preguntando cuántos electrones, cuántos protones o cuántos neutrones tiene este símbolo, ¿no? O sea que Entonces, lo que tuvo... en dado caso, perdón, No, A ver, es Martín. más tú que en hablé dado y caso, gracias. En dado caso de que llegaran a preguntar que cuál es el número de protones, sería, en caso del aluminio, sería 13, ¿no? Y si preguntan lo mismo Así con es. el número de electrones, sería lo mismo de 13. Lo único que cambiaría 13. serían los neutrones, que tendrían que hacer uno la resta entre la masa y el número, ¿no? Así es. Ok. ¿Cuál sería? Sí. 14.
Ajá, el número de neutrones es 14. Y también no, perdón, pensé que era información para ustedes, pero no. Sencillamente Es el entonces salió mal, fue que lo hizo con decimales, ¿no? Y se redondea para que sea un número entero. Por eso fue que estuvo mal. No, lo que tú hiciste mal fue que tú tomaste el número atómico del níquel y yo pedí la del azufre. Ah, ok. Pero entonces en la resta, cuando pues efectúe, ya no lo pongo con el punto y los otros números que siguen y lo redondeo a número entero. Ajá. Ok. Y para redondearlo, en este caso, el otro era, creo que pusieron un número distinto, pero porque estaba en punto 900 y algo. Eso es cuando estás Aluminio. cerca de la... ¿Sabes cuándo entonces- lo redondeas? Cuando este está por arriba de punto 5. Cuando es punto 5, tú te vas inmediatamente al número entero que sigue, 59. Si aquí fuera 58.2, te quedas en 58. ¿Y si fuera 58.6? ¿Sí se sube? 59. Ujú. Ah, ok. Ok, entonces ¿ya quedó claro esta parte? Sí. Entonces, para redondearlo, o sea, después del 5 o llegando al 5. No, tiene que llegar al 5 o después del 5. Ujú. Ah, ok. Y Evidentemente también en las respuestas ahí te van a venir números. ok. Entonces ¿Cómo, ya... Martín? perdón, me falla la conexión. Entonces, ya redondeado tiene que ir del 5 o después del 5 para que suba al siguiente número. A la siguiente cifra significativa, se dice. Si quieren más, al finalizar las clases, les doy un como dato extra, cómo puedes tú, saltar a otro número. Se llaman, tomar en cuenta cifras significativas después del punto, se llaman. Ok. Gracias. Sí. Voy a cambiar. Pero no puedo hacer la transición. Jorge, ¿se ve la transición o no? No, solo se ve usted. Exacto. Ya solo se mira, no se mira que está compartiendo nada. Ok, permítame. Bueno, ahora sí, supongo está cargando. Está cargando, sí. Ujú. Ya. Ok, los electrones de valencia. Muy importante. Oh, una cuestión, sí, activa el cursor, esa cosa, el puntito rojo. Sí, gracias. Ok, vamos a ver los electrones de valencia. ¿Por qué estos electrones siempre están pues mencionándolos o también están en los exámenes? ¿Por qué? Porque estos son los electrones que se encargan de formar compuestos, es decir, los encargados de formar el enlace químico. Dependiendo también de las propiedades de los elementos, se va a dar cuenta, uno, de qué compuesto se está hablando. ¿De qué enlace químico? Pero vamos a regresar, a retroceder, porque no les dije las diferencias químicas que existen en esto. El grupo 1 y el grupo 2 son metales, si los podemos identificar, metales. Estos usualmente no vienen en algunos problemas para resolver, ni siquiera en los exámenes, les digo que vienen los más representativos. Entonces, al ser los más representativos, yo nada más voy a tomar en cuenta de la familia 1 a la 8, ¿sí? Otra cosa importante, la familia del flúor se les conoce como halógenos. Son muy reactivos y no se encuentran en una pequeña proporción, pero muy reactivos. Los gases nobles son unos elementos inertes. ¿Por qué inertes? Cuando escuchen la palabra inerte, quiere decir que no reacciona. Y eso también puede venir en los exámenes y causa confusión, porque desconocen qué significa inerte. Maestra, Sí, es que una pregunta. me corta mucho. ¿Para los demás se les corta, chicos? Sí, también. Tantito. Sí, poquito. Poco. En ocasiones, pero ¿Puede sí. repetirlo, por favor? Sí, ustedes párenme si no entienden. Digo que, que vamos a tratar aquí a las familias más representativas que son de la 1A a la 8A. ¿Por qué esos? Porque esos siempre te los van a preguntar en el examen. O sea, siempre.
de ley van a tomar en cuenta uno de estos o uno de este lado, del lado izquierdo o lado derecho. Yo estaba mencionando que del grupo 1 al grupo 2 existen los metales. Esos también son metales. Pero aquí donde se pasa la diagonal, ¿sí la ven? De boro, silicio, arsénico, telurio, ¿sí? Sí. Sí. Esos se les como metaloides. ¿Por qué? Porque tienen características de metales y no metales. El carbono es un no metal, el nitrógeno es un no metal, el oxígeno evidentemente es un no metal. Algunas también preguntas que les pueden decir es ¿qué características tienen los metales? Los metales son dúctiles y buenos conductores de calor. ¿Por qué? Porque sus propiedades químicas le permiten. Eso tiene que ver con el flujo de electrones. Una pregunta que yo me acuerdo que vino en mi examen hace mucho tiempo fue ¿cuál es el mejor conductor de electricidad? Y venía oro, cobre, oxígeno y un metal, perdón, un gas noble, argón. Evidentemente, el oro está aquí. Se me perdió, ¿dónde lo ven? Es AU, aquí está, AU, ¿no? Y cobre. Entonces, luego identifiqué, ok, todos los que están aquí, los que ven en moradito, ¿sí los ven? Son metales, son metales, esos son metales. Y yo dije que los metales tienen propiedades similares, ¿no? Una de las principales características de estos elementos son que, ¿qué dije? A ver, Dani, ¿qué dije? Bueno, no quiere contestar Dani. Que son buenos conductores de electricidad y dúctiles. ¿Qué es dúctil? Que se puede moldear, que lo puedes tú mover, ¿no? Es de los metales, Y ¿verdad? Que son dúctiles. Sí, esos son para los metales, son dúctiles. ¿Por qué? Porque pues, por un ejemplo claro, ¿no? ¿Cómo está hecho la parte de, bueno, se me fue, el cableado de agua en tu casa, ¿no? A veces es de cobre. Ahora ya lo están sustituyendo por PVC. ¿Por qué? Porque se robaban el cobre, pero utilizaban cobre porque es un metal muy maleable, se dice maleable, puede dar muchas formas. Y les digo que en mi pregunta, o sea, en los años pasados, cuando yo hice examen de estar, ¿cuál es el mejor conductor de electricidad? Y te venían esos, cobre, oro, carbón, perdón, flúor y un gas noble, algo así, yo no recuerdo, pero los dos no tenían nada que ver porque uno es halogenado y el otro es un gas noble, ¿no? Entonces yo tenía confusión en cobre y el oro. Efectivamente, yo puse el cobre, porque pues es el que yo había visto más, ¿no? Y te lo nombran más, pero es el oro, mejor conductor de electricidad, calor y todo es el oro. Es un metal muy maleable y también por eso se utiliza en la joyería. Pero ¿cuál es el problema de este? Que es muy caro, entonces se lo van a robar. Por eso optaron por utilizar el cobre. Y esta respuesta puede venir, a lo mejor ya no te ponen oro, pero sí te van a decir, a ver, dime cuál es un buen conductor de electricidad. Y te van a medir una serie de metales, otra de no metales, otra de halógenos y gases nobles. Y tú tienes que identificar el metal. Bueno, vamos con los electrones de valencia. Los electrones de valencia bueno, tiene que hacer referencia también en su agrupación, ¿no? Y eso tiene que hacer también evidencia en el grupo que representan. Dijimos que este es el grupo ¿qué? Grupo del hidrógeno. 1A. 1A, berilio, 2A, boro, 3A, carbono, 4A, nitrógeno, 5A, oxígeno, 6A, flúor, 7A y helio, 8A. ¿Por qué? Porque en su capa externa, es decir, el nivel de energía más grande, es donde se encuentra el electrón de valencia. Los de la familia 1 van a tener 1 en esa capa externa, en el último nivel de energía, que este va a participar en la formación del enlace químico. Entonces, por eso es 1, 2, es decir, otra vez, la familia del hidrógeno, perdón, tiene un electrón de valencia, la del berilio 2, la del boro 3, la del carbono 4, nitrógeno 5, oxígeno 6, flúor y helio. Pero solamente cuando escuchen la palabra valencia significa último nivel de energía que participa en un enlace químico, ¿sí? O sea que
lo que digamos que, por ejemplo, el 1A son los que tienen un electrón de valencia, ¿no? Ajá, así es. Y así, ¿no? Hasta el 8. Y así sucesivamente. Lo que aquí te voy a decir, omite textos y te saltas luego a la Ajá, familia. sí. Ujú. Bueno, ¿Qué dijo que significaba Valencia? Valencia, que se encuentra en el último nivel de energía. Aquí vienen algunas de las propiedades y características de los elementos del grupo 1, que son los metales alcalinos. Era lo que les iba a decir, que todos estos elementos tienen una baja energía de ionización. ¿Y por qué? Porque van a perder electrones de valencia. Ahorita vamos a ver más adelante las características también de por qué están así acomodados los elementos y tiene que ver con la electronegatividad, la energía de ionización. ¿Sí lo vieron ustedes en la preparatoria eso? Me parece que sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, una de las características de los metales alcalinos es que son muy reactivos y no se van a encontrar en la naturaleza. Esos van a reaccionar con agua. Eso es también evidente que te lo puedan preguntar en un examen. Dice, de un metal que reaccione con agua, ¿qué va a formar? Hidroxilo y hidrógeno molecular. Por eso más adelante lo vamos a ver en cuestiones de nomenclatura y creo que ya era como para finalizar, ¿no, Jorge? No recuerdo bien, pero después lo vamos a ver. Pero lo que sí te pueden decir es lo que mencioné. Dime las características de un metal. No, te pueden preguntar. ¿Por qué los metales alcalinos tienden a perder un electrón? Y esto es debido a la baja energía de ionización. Como repito, eso lo vamos a ver más adelante, pero son las características en general. Y todos los metales alcalinos forman óxidos y peróxidos, es decir, van a reaccionar con el oxígeno para formar óxidos y peróxidos. Los elementos del grupo 2, que son los metales alcalinoterros, son menos reactivos y tienden a formar iones, es decir, que se pueden encontrar con iones. También son metálicos y la reactividad con agua es la misma, pero va a depender también conforme vayamos bajando al grupo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver las diferencias también que existen entre pues la disminución en elementos. ¿Cuál es la forma de iones? De iones es que se encuentran ya sea como negativo o positivo en una estructura. Ay, déjame mover aquí para que enseñarte cuáles son los iones. Este simboliza es como encontrarlo en su forma. Déjame escribir aquí, déjame sacar otro puntero, una pluma. Es como escribir el mismo símbolo. Entonces, vamos a escribir el sodio, ¿no? El sodio, a ver, vamos a hacer una pregunta aquí. Como el sodio está en el grupo 1, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Uno. Pues uno. Uno, ¿no? Y al ser metal, positivo. Entonces, 1 más. Esta es la estructura de un ion positivo. ¿Por qué 1? Porque es el último electrón que se encuentra en su capa externa y positivo por ser un metal. ¿Y cómo sé cuándo es negativo y positivo? Ahorita lo vamos a ver. Eso tiene que ver con electronegatividad. Ahorita lo vamos a ver. Pero cuando vean iones, se trata de esto y esto. Cuando vean cationes, así, cationes. Ay, discúlpame, es que soy nueva escribiendo aquí. Pero esto es un catión. ¿Qué les suena? Es como las pilas. El cátodo y el ánodo. ¿Cuál es el catión? El positivo, ¿no? Y un Es negativo, ¿no? el negativo. Eso déjame escribirlo. Y el negativo, un ejemplo de puede ser el flúor. ¿El flúor en qué familia está? En la 6, 7A, perdón. Ajá, 7A entonces, ¿qué es? 7 es menos, ¿no? Y ahorita les voy a enseñar cómo identificar estos símbolos. Bueno, los elementos del grupo 3, ¿cuáles son? A ver, alguien que no hable mucho. Joana.
¿Cuáles son Yo, los elementos del grupo 3? Sí. Si seguimos la, la clasificación de familias, ¿cuál es el grupo, la familia 3A? Los metaloides. No. ¿De dónde empieza? ¿De qué elemento tomamos en cuenta la familia El boro. del boro? Ujú. Entonces, aquí dice, mira, metaloide, sí es un metaloide, pero te me perdiste un poquito. Estos compuestos, tanto el boro, como el aluminio, como el galio, como el indio, como el talio, forman enlaces covalentes. Estos también más adelante los vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque tienen propiedades como metales y como no metales. Entonces, pues pueden atribuirse dependiendo de ellos y con qué otras especies estén reaccionando. Aquí, los elementos del grupo 4. Este lo vamos a ver en un tema especial que es la química del carbono. No sé si lo mencionaron en su escuela. Es porque da pie a hablar de química orgánica, y química orgánica tiene que ver con hibridaciones, con toda la formación de compuestos pues, que conlleven, ¿no? a a este elemento. Y es importante, igual como mencioné, como por la química orgánica. Es un no metal y bueno, participa en varias reacciones también. No reacciona con agua, pero sí con elementos ácidos y también con, bueno, compuestos orgánicos. Aquí me equivoqué, son los elementos del grupo 4A, perdón. Los del 5A son no metales y estos metales son tóxicos. Todos, bueno, la dosis hace el veneno, entonces no se asusten. El nitrógeno es el elemental, bueno, el nitrógeno elemental, perdón, es un gas diatómico. Este gas es el que se encuentra en la naturaleza. Ahí por sus clases de biología o en sus guías también ha de venir también una pregunta de cuál es la composición del aire, ¿no? Entonces, el nitrógeno en el aire, nosotros tenemos también nitrógeno elemental o diatómico. Los elementos del grupo 6, pues son todos los elementos que dan pie a hablar del oxígeno. El oxígeno pues reacciona con varios elementos para formar diferentes compuestos de naturaleza, pues algunos óxidos o algunos peróxidos. Los del grupo 7, quería llegar. Son no metales con una fórmula general X2. ¿Por qué? Porque así se encuentran en su naturaleza. No se van a encontrar en forma elemental, pero sí en forma diatómica. Tiene altas energías de ionización. ¿Por qué altas energías de ionización? Yo dije que los metales alcalinos tenían baja energía de ionización. ¿Por qué? Porque pueden perder fácilmente ese electrón de su última capa. Pero los halógenos tienen una alta energía de ionización porque tú no puedes arrancarle esos 7 electrones a esos elementos. ¿Por qué? Porque tiene que ver algo que se llama electronegatividad. Y estos gases nobles o elementos del grupo A son gases, porque son inertes. ¿Se acuerdan que era inerte? No. Que no reacciona. No reaccionan, ¿no? Ellos se quedan solitos, no van a reaccionar. O sea, ellos en su última capa tienen los electrones octeto, más adelante lo vamos a ver, y ellos son estables. ¿Por qué? Porque no hay nada que los impida llegar a esa inestabilidad. Bueno, me gustaría hacerles un pequeño examen de estas cosas, bueno, de todos estos temas que vimos. Parece poquito, pero fueron muchos. Denme chance para compartírselo, ¿sí? Ajá. Miren, aquí está las respuestas. ¿Las vemos? ¿Quieren que las veamos? Y ustedes me dicen si le entendieron o no. ¿Qué estudia la química? Si ustedes pueden darle una contestación, pues, de diferente manera, utilizando otras palabras, pero en sí estudia la materia, la energía y sus cambios, es decir, cómo se transforma. Es de ahí donde viene la frase, ¿no? Que estudia sus transformaciones, ¿no? ¿Cuántos protones tiene el cromo?
Tú tuviste aquí dudas, ¿verdad, Yandel? No, le puse 24, me salió bien. Ah, ok. No, pregunto porque no ubicabas el metal, pero ahorita vamos a regresar a una cuestión rápida también. ¿Dónde se encuentran los electrones de valencia? ¿Alguien contestó otra que no fuera aquí? Estamos a tiempo de que estos errores no los comentan en el examen, ¿eh? Pues en el último, ¿no? En el último nivel de energía. ¿Los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen? Grupos, no. ¿Propiedades químicas iguales? Propiedades químicas iguales. La Z representa el, bueno, ya lo Número Número atómico. atómico. Número atómico. Ujú. Menciona un elemento que pertenezca al grupo 7A. Yo puse flúor por primero, pero pueden ser diferentes. Ya ven que el grupo se encuentra el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. ¿Sí? Pueden poner cual sea. La estructura del no la hemos visto, pero esta es una representación de cómo colocar los electrones de valencia utilizando pues el símbolo químico. Más adelante lo vamos a ver. Los periodos están representados en la tabla periódica por filas. Filas. Columnas, acuérdense porque a veces se confunden y eso puede causar también un error en el examen. Columnas, Sí, que me confundí. filas, periodos, ¿ok? Vertical, ¿ustedes ven algo vertical? Columna. Horizontal, fila. Muy bien. ¿Y cuál de los siguientes es un metal alcalino? A ver, Sodio. sodio. Muy bien. Está facilito, ¿verdad? Solo es cuestión de que Sí, nada más que las palabras no las escribí bien. alguien tuvo alguna duda que no quiera aquí hablarlo en público, puede escribirme y lo hablamos aquí, pero a ver, díganme, ¿no? Si no hay, Yo, Quedó todo claro. yo sobre el modelo atómico de Lewis, ya lo había visto anteriormente, pero ya no lo había visto otra vez, pues este sí se me sacó un poco de onda. sí, no te preocupes, mira, lo vamos a ver hasta por acá. ¿Dónde lo metí? El modelo de Lewis. Bueno, sigue ya para la siguiente hora. ¿Quieren tomar un descanso de 5 minutos y continuar o así nos la aventamos? Así. Así normal. Así. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver las propiedades de los elementos, pero nada más déjenme hacer grandes pasos. A ver, mencioné, esto no les van a preguntar, en el temario no viene, pero ¿qué es el efecto pantalla? Así me gustaría verlo. Y lo voy a leer así tal cual y vamos a ir desmenuzando las dudas conforme vamos leyendo, ¿sí? ¿Les parece o no les parece? ¿O están en contra de que leamos? Pero bueno, lo voy a... Va. El efecto pantalla es la consecuencia de la disminución en la atracción electrostática entre los protones del núcleo y los electrones de valencia, debido a los electrones internos. A lo mejor esto no les entiende ni pillo, ni pan, ni nada, ¿verdad? Pero a ver, vamos bien. Es la consecuencia de la disminución en la atracción electrostática. ¿Saben qué es electrostática? No. Cuando están interviniendo cargas positivas y negativas. ¿El protón qué carga tiene? Positivo. Positiva. Y el electrón, negativa. ¿Cargas iguales? ¿Qué pasa? Se vuelve neutral. No. Cargas iguales, cuando tú pones algo positivo y algo positivo, se repelen. Pero si tú pones Ok. y algo negativo, se atraen. Por eso a veces hay muchos memes de, ay, eres mi electrón o mi protón. ¿Por qué? Porque O se los están... polos positivos, los polos negativos, algo así, no me acuerdo bien. Sí, pero tiene que ver con eso. O sea, existe una atracción. ¿Por qué? Porque negativo con positivo se atraen. Si fueran del mismo, se van, ¿no? Ok. Ahí tiene que ver consecuencia de la disminución. ¿Qué está disminuyendo? La atracción electrostática, ¿no? Entre los protones que tienen carga positiva y los electrones que tienen carga negativa
en la última capa. Mire, aquí hay un esquemita representativo de lo que me preguntaban hace ratito de qué son los electrones de valencia, ¿no? Los electrones de valencia van a estar en la capa externa, ¿no?, del átomo. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné al inicio, estos van a participar en los enlaces químicos. El efecto pantalla es la consecuencia que tienen los protones que están acá adentro. ¿Por qué? Porque ya no van a poder tener la misma atracción los de hasta acá con los internos. ¿Sí saben? Sí, a ver, ¿sí visualizan por qué? Dani, ¿puedes cambiar al puntero rojo, por favor? Claro. ¿Sí visualizan el por qué? Porque aquí tenemos electrones negativos. Aquí están los protones y los neutrones, ¿no? Positivas, perdón, negativos, positivos. El efecto es la disminución de la atracción electrostática del núcleo y los electrones de valencia. ¿Por qué? Porque aquí hay electrones internos, que esto los vamos a ver la siguiente semana, perdón, el sábado. Tiene que ver con todo lo de los orbitales s, p, d, f, ¿no? Lo que está diciendo es que los protones se van a ver afectados por estos electrones internos. Y el efecto pantalla es eso, o sea que los electrones de la última capa no van a tener interacción con los protones que están en el núcleo. A eso se refiere. Pantalla de cargas electrónicas de los electrones internos. No van a tener la misma atracción los de aquí, porque los de acá obviamente es mayor, ¿no? Pero la energía que tienen aquí pues disminuye porque ya no van a tener la misma pues atracción, haciéndose más distantes. ¿Sí lo están viendo? ¿O quedaron dudas? Eso sería Sí. el efecto pantalla. Ujú. La carga nuclear efectiva. Esto pues, también es general. Es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toma en cuenta tanto la carga nuclear efectiva, real, perdón, como los efectos repulsivos, efecto pantalla de los electrones. Es decir, que cómo es que la carga va a influir en la carga nuclear de todo el átomo debido al efecto pantalla, ¿sí? Porque si tú avanzas de la izquierda a la derecha, esta va a ser mayor. Y si tú aumentas del hidrógeno hasta no fue el nombre, es francio, ¿no? También va a aumentar. Estos son términos que más adelante lo vamos a ver, pero que también tienen que ver con los enlaces, ¿no? ¿Y por qué tienen que ver? Porque son características intrínsecas de estos elementos. Cuando te están diciendo, un ejemplo, el carbón está siendo apantallado, bueno, tú ubicas el carbón y dices, bueno, existen 4 electrones de valencia, cuántos internos y así, pero esto tiene que ver con configuraciones electrónicas que más adelante lo vamos a ver, pero que son importantes mencionarlas desde ahorita para que veamos cómo es que están distribuidas los elementos y en la tabla periódica. El radio atómico. El radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica. ¿Alguien me lo puede interpretar o lo hago yo? Va a decir que yo, ¿verdad? Pero bueno, yo lo hago. Es la mitad de la distancia, la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos. Está tomando en cuenta la distancia del núcleo hasta el orbital más lejano, ¿no? De una molécula. Disculpa, ¿Sí? bueno, ya que termine la explicación de esta, ¿pudieras pasar a la anterior? Es que me faltó copiar lo último, ¿será? Sí. Ah, bueno. Pero la presentación les la vamos a mandar, como la clase igual, cualquier duda. Ok, ya quedó, gracias. Sí. Ok. El radio atómico va a incrementar de derecha a izquierda y va a incrementar del hidrógeno al francio, es decir, de la columna vertical hacia abajo. Bueno, de la columna hacia abajo. ¿Qué es el radio iónico? Aquí es el radio atómico, ¿eh? Este es el radio iónico. El radio iónico es el radio de un catión o anión. ¿Se acuerdan que era un catión y un anión? Sí. Sí. Carga Positivo y positiva
Ajá, positiva y negativa. Cuando un átomo neutro se convierte en un ion, ¿saben? Un átomo está neutro, es decir, no tiene, bueno, sí tiene, pero están en conjuntos combinados que es neutro, ¿no? Cuando se convierte en anión, en ion, es porque ha sido, le han quitado ha perdido un electrón o ha ganado, y eso hace que obtenga carga. Si el átomo forma un anión, es decir, un anión, aquí, vamos a este ejemplo, ¿no? ¿Qué es un anión? ¿Qué dijimos? Es carga negativa. Ujú. Si el átomo forma un anión, su radio aumenta. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta? Porque tú le estás agregando un electrón. Ujú. Se está volviendo electronegativo. Por lo tanto, está creciendo, ¿no? Caso contrario, que si tú le extraes un electrón, ¿qué está sucediendo? Está Disminuyendo. disminuyendo. ¿Cómo aumenta esto en la tabla periódica? Igual que el radio atómico. De derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Dice, el desprendimiento de uno o más electrones en un átomo reduce la repulsión electrón y también la carga nuclear. ¿Por qué? Porque ahora ya se va a estar viendo afectada si tú le estás agregando cargas tanto positivas como negativas. La carga nuclear, es decir, la de adentro, va a estar siendo afectada. ¿Sí? Es lo que aquí dice, que la nube electrónica se contrae y el catión es más pequeño que el átomo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo entendieron o no? Sí. Ángel. ¿Sí? Sí, más o menos. Ok, perfecto. Las diferencias entre ellos, ¿cuáles son? Bueno, tanto el radio atómico como el ion aumentan a medida que avanza el de arriba hacia abajo en un grupo, para iones derivados de los diferentes grupos. ¿Sí entienden? Es decir, está el radio atómico aumentando de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Aquí es la otra característica que les mencioné, que la energía de ionización. Es la mínima energía expresada en kilojoules mol para remover un electrón de un átomo en un estado gaseoso. ¿Saben que los gases nobles eran los que eran inertes, los que son inertes, perdón? ¿Por qué? Porque no necesitan estar en reacción. Ellos están felices solitos. En su estado fundamental, se dice también así. Un átomo en estado gaseoso no tiene influencia de átomos vecinos y no existen fuerzas intermoleculares que deban tomarse en cuenta al realizar la medición. Es como el ejemplo que ponen ellos para decir que es la energía de ionización. Y aquí, en resumidas palabras, es una medida de qué tan fuerte se encuentra unido el electrón al átomo, ¿sí? Si vamos ahora, caso contrario, en la tabla periódica de abajo hacia arriba, aumenta. Es decir, ¿qué tan difícil es para el ion desprender un electrón? Pues si estamos guiándonos por la flecha, pues muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene una alta energía de ionización. De izquierda a derecha es lo mismo. ¿Qué tan difícil es para el flúor quitarle los 7 electrones de valencia o solamente uno? Pues necesitas mucha energía. Aquí dice, cuando mayor sea la energía de ionización, significa que es más difícil desprender el electrón. ¿Sí? A veces en los exámenes, porque, bueno, con otras palabras, ¿no? Más ad hoc puede venir. ¿La energía de ionización para el flúor es alta o baja? ¿Y tú qué podrías responder ahí? Pues es alta, ¿no? Es alta. Afinidad electrónica. Es el valor negativo del cambio de energía que se desarrolla cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar anión. Es lo mismo que les estaba comentando, pero ahora el caso contrario, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuando un átomo gana un electrón? En este caso, por decir, si el flúor ganara un electrón,
al estar ubicado en la familia 7A, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Ay. Déjame cambiar el puntero, no lo puedo. Pues 7. 7, pero ahorita vamos a hacer una representación de la estructura de Lewis, ¿sí? Porque eso sí puede venir y me gustaría hacer ejercicios de una vez. Ay. Borrar. Mira, tengo el flúor, ¿no? F. Tiene 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 5, 6, perdón, 7, ¿no? Si gana un electrón, ¿qué está sucediendo? 8. Se vuelve en un gas noble. ¿Por qué? Bueno, no es que se vuelva, que se convierta al helio, por decir no. Es decir, en afinidad electrónica tiene la afinidad de un gas noble. ¿Por qué? Porque tiene 8 electrones en su última capa de valencia. A eso se refiere con eso. Cuando gana un electrón, ¿qué es lo que le pasa a los elementos? Y la tendencia de la afinidad electrónica es de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. La electronegatividad tiene que ver con las fuerzas electrostáticas y con aniones y cationes. Bueno, es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. La electronegatividad se relaciona con la afinidad electrónica y la energía de ionización. ¿Sí entendemos el por qué? Es con la ganancia y la pérdida de electrones. Tiene que ver eso. Es un concepto de relativo. Dice que es relativo porque involucra varios aspectos. Se puede medir respecto a otros elementos. Eso también se pone en cuestión porque tú lo puedes comparar con la de otros elementos. La analogía que siempre tenemos es con los halógenos. ¿Por qué? Porque son aquellos elementos que tienen altas energías de ionización y que no fácil te van a desprender un electrón. Al tener bastantes en su capa externa, pues los vuelve aniónicos, ¿no? Entonces, si tú te vas ahora sí, ya de lo que me preguntabas, ¿cómo sabes si es un cation o un anión? Pues evidentemente tienes que regresar a la tabla periódica y ver cuántos electrones de valencia tienen en su última, pues, en su último nivel de energía. Los alcalinos y los alcalinoteros pues tienen 1 y 2, en comparación con el fluoro, oxígeno y nitrógeno, pues ¿cuántos tienen? 6, 7, 5, ¿no? Entonces la tendencia es de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, como se ve aquí. Esto es un dipolo, no creo que se los pregunten, pero es un dipolo. ¿Por qué? Porque es una representación de cómo está pues la región pobre en electrones y la región rica, es decir, la densidad electrónica que tienen. Es una molécula donde tiene el hidrógeno aquí, el hidrógeno es un no metal y el flúor es un halógeno. ¿Cuál es más electronegativo? Si estamos viendo esta imagen. ¿Sí estamos ahí o no? Sí. Sería el fluoruro de hidrógeno, pues lo que está pasando es que le está sustrayendo el electrón aquí y la carga electrostática pues está viendo involucrada hacia el flúor por la ganancia de electrones. El flúor tiene alta afinidad electrónica y en este compuesto pues la electronegatividad está siendo desplazada hacia el flúor. Es lo que les decía, puntos de Lewis. Terminamos con esto. ¿Hay alguna? Aquí es más importante que nada aprenderse nada más cómo es la tendencia de toda la tabla periódica. ¿Existen dudas aquí? Preguntas, comentarios. Dani, ¿me dejas agregar algo, un pequeño tip? O como Sí. se te diga. Sí, mira, en general, y esto es para todos ustedes, una forma en la que yo me aprendí cómo es que funciona la tabla periódica y todos los elementos, es que independientemente del término o definición que estemos hablando, en este caso la electronegatividad, todos los elementos quieren hacer una cosa, y es encontrar la estabilidad de energía. ¿Por qué? Porque todos los elementos, excepción de los gases nobles, tienen las capas de las capas de los electrones, o sea, donde van a acomodar los electrones, en especial la de valencia, no la tienen completa y todos quieren obtener
8 electrones en la última capa para completar la estabilidad. Por eso el helio, el neón y el argón y los otros amiguitos de estos no reaccionan. Entonces todos esos están peleando. Si se dan cuenta, los elementos como el boro, carbón, nitrógeno, oxígeno y flúor que están del lado derecho tienen casi la capa llena. ¿Qué les conviene a ellos? Ellos son electronegativos. Electronegativos significa que van a ir a robar electrones, pero también les conviene a ellos robar electrones porque si, por ejemplo, el flúor que tiene 7 electrones de valencia en la última capa, ¿qué le conviene más? ¿Robar uno o perder electrones? No, pues si ya se va a acercar a la configuración electrónica, que es básicamente tener 8 electrones, igual que los gases nobles, entonces lo que conviene a ellos es robar. Por eso los elementos de la derecha roban electrones, es decir, que son más electronegativos. De hecho, el elemento más electronegativo es el flúor. En caso contrario, los que están del lado izquierdo y se acercan más al grupo 1, donde está el hidrógeno y sus amiguitos, tienen un electrón de valencia, o el berilio y sus compas, 2 electrones de valencia. ¿Qué les conviene a ellos? ¿Robarse 6 para completar 8 o perder 2? Ah, pues pierden 2. Entonces también esos que están perdiendo son menos electronegativos, porque así sueltan, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, aquí muestra una imagen, Dani, ¿no? Hidrógeno y flúor. El flúor tiene una región en roja, esa es como si fuera rica en electrones. ¿Por qué? Porque si bien no le puede robar completamente ese electrón al hidrógeno, sí se lo puede pedir prestado más tiempo, y eso también es un indicativo de que es más electronegativo. La electronegatividad tiene que ver con robar ese electrón, tener esa capacidad y mantenerlo más tiempo en la nube electrónica del flúor. Y así, es como una nota más de cómo yo aprendí eso, ¿no? O sea, realmente no sé mucho, pero esa parte más o menos si alguien la captó, bien. Sí, a lo que se refiere Jorge es que todos los elementos van a estar buscando la estabilidad y cómo la adquieren, bueno, como el ejemplo, ¿no? De los gases nobles. Y lo que él dice es de que, bueno, si los alcalinos y alcalinoteros en su última capa tienen un electrón y 2, pues que les conviene tener un 7 a pegar con el que tiene más, ¿no? Son convenencieros, es decir, van y dicen, ah, bueno, estoy feliz con él, ¿por qué? Porque me está, pues, cumpliendo la regla del octeto, ¿no? Estoy bien, estoy estable en la última capa de mi nivel de energía. ¿Sí entienden o no entienden? Súper. Es como una manera fácil de aprenderla, ¿no? Sí. Disculpe. ¿Cómo? Entonces la flecha indica que, por ejemplo, donde está la cabecita son los que son como más electronegativos. Así es. La cabecita va a indicar el incremento, es decir, lo mayor. Ok, ok. Entonces lo que están a la izquierda de, creo que son grupos, son menos negativos, menos electronegativos. Y es lo que dice el texto, es relativo porque tú vas a poner en comparación a los electrones, a los elementos más electronegativos que tienen casi llena su última capa, los que tienen alta afinidad electrónica. Ah, ok. Gracias. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno. Los puntos de Lewis y la regla del octeto. Los puntos de Lewis es una representación de cómo están estructurados, bueno, de cómo los elementos con su símbolo, una simplificación más bien de cómo están ordenados los electrones en la última capa de valencia utilizando su símbolo químico. Un ejemplo es el hidrógeno, que dijimos que tiene un electrón de valencia, el oxígeno 6, el helio. Bueno, aquí se pone como 2 porque siempre está formándose enlaces covalentes, que más adelante lo vamos a ver. El flúor, como mencioné, 2, 4, 6, 7, cloro 7, nitrógeno 5, neón 8 y carbono 4. ¿Quieren leer esto? Para la representación de una molécula se debe convertir su fórmula molecular en un símbolo de puntos de Lewis, que consta del símbolo del elemento y un punto por cada electrón de valencia de un átomo del elemento y sus vecinos. Los pares enlazados que los mantienen juntos y los pares solitarios que llenan cada capa exterior del átomo. Esto lo vamos a ver adelante, que es lo que dice, ¿no? Un punto por cada electrón, aquí lo vemos, y dice los pares enlazados. Ahorita vamos a ver cuáles son los enlazados y los que se enlazan para formar otros compuestos. La regla del octeto tiene que ver con lo que mencionó Jorge,
de la ganancia-pérdida de los átomos y también el compartir electrones para alcanzar una capa llena de 8 electrones. Y sí, se aplica para todos los compuestos formados por el periodo 2 y bueno, la familia 7 también lo que mencioné. Dani, ¿puedes que activar es el puntero, por favor? El grande. lo tengo, ¿este? No, el puntero rojo, el grande, para que se mire un poquito mejor. El puntero, el puntero. Es que tenías un puntito, pero bien pequeño. El otro, el de arriba, el puntero láser. Voy. Sí, sí, ese mero. ¿Cómo es que se forman esta regla, no? El sodio, ¿en qué grupo está? En el 1. Tiene un electrón en su última capa, ¿sí? ¿Y el cloro, en qué familia está? 7. En el 7. Tiene 7. Juntos forman el cloruro de sodio, donde hay pérdida y ganancia de electrones, lo que indicaba Yandel. El signo positivo indica cation, pero también pérdida de electrones. ¿Por qué? Porque está perdiendo algo electronegativo, por lo tanto se está volviendo electropositivo. Y el cloro está ganando un electrón. Si ya tenía 7 y tiene otro, forma 8, en conjunto forma la regla del octeto ambos y se mantienen estables. Pero lo que mencionaba, la densidad electrónica, ¿para dónde está dirigida? ¿Para el sodio o para el cloro? Para el cloro. Para el cloro, ¿por qué? Porque es más electronegativo y le está robando la densidad electrónica. Es decir, sí están compartiendo, pero el sodio tuvo que ceder su electrón para formar la regla del octeto. cloruro de sodio. El cloro y el azufre, ¿dónde está el cloro? En el 7. ¿Y el azufre en qué familia está? 6. En la 6. Entonces estamos hablando de un no metal con un halógeno, ¿no? Ahí están compartiendo, ¿no? El cloro y el azufre comparten para completar su octeto. El azufre tiene 6 electrones, 2, 4, 5, 6. El cloro 7. En conjunto serían 2, 4, 6, 8 con el que están compartiendo. El azufre también comparte, forma los 8 y está compartiendo con otra molécula. Es así, es así como ellos buscan la estabilidad, compartiendo, perdiendo o cediendo. Robando. ¿Cómo? Robando. Sí, roban, prestan o simplemente se dejan ahí llevar. Aquí es un ejemplo, parece que lo había muy bien, sí. Es un ejemplo de cómo es que se agrupan estas, bueno, de cómo se representa y cómo es que se forman. Tiene que ver también con la configuración electrónica, que ahorita lo vamos a ver, pero en realidad es nada más cómo se deben de escribir y sí, esto sí viene en el examen. Puede resultar muy tedioso a la hora de hacerlo porque sí tienes que acordarte de los grupos y los grupos más que nada porque son los que te están diciendo con qué electrones están trabajando. Pero aquí lo que es complicado es cuando ya tienes más de 3 elementos, ¿no? Que dices, chin, ¿cómo puedo unir y formar los 8 electrones? Pues muy sencillo. Puedes sacar, pues, no puedes obtener, perdón, tabla periódica, pero sí vamos a hacerlo por conteo de electrones. ¿Cómo? Pues si te ubicas, lo que sí te tienes que aprender son los grupos, ¿no? Porque en los grupos están diciendo con qué electrones son los que vamos a estar interactuando. En este caso, el oxígeno, ¿cuántos tiene? 2. No. Es 6. ¿Por qué? Porque está en la familia 6A. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplito. ¿Dónde está el puntero? Pluma. Si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Chicos, ¿están ahí? Sí. 1, Sí. 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y el carbono tiene 4. 1, 2, 3, 4.
Así los vamos a poner. No está bien, ¿eh? No está bien, pero esa es la representación. Si te dice, dame la estructura de Lewis del carbono. Vas a pintar 1, 2, 3, 4, ¿no? Y aquí, dame la estructura de Lewis del oxígeno. Vas a pintar 6 electrones, ¿sí? Pero esa no es su buena representación. ¿Por qué? Porque aquí evidentemente no están formando la regla del octeto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces lo que tú debes de hacer es calcular el número total de electrones de valencia. Configuraciones, los que decía más adelante lo vamos a ver. Yo creo que en esta clase no, pero en la de mañana sí vamos a ver enlace químico y configuración electrónica. Entonces, tenemos un átomo de carbono por 4 electrones, son 4 electrones finales. Tenemos 2 oxígenos, 2 por 6 son 12. 12 y 4 son 16 electrones, ¿sí? 16 entre 2 para formar pares, 8 pares de electrones. Nosotros vamos a estar trabajando en esta molécula con el dióxido de carbono con 8 pares de electrones. Chicos, aquí tienen dudas porque eso sí viene en el examen, ¿eh? ¿No? ¿Puedo continuar? Dibujar el enlace covalente sencillo entre el carbono y cada oxígeno. ¿Por qué es sencillo? Un enlace sencillo, covalente, la característica o las principales características del enlace covalente es que están compartiendo electrones. Un enlace sencillo es el compartir 2 electrones. También la línea es una representación de 2, es decir, aquí hay 2 electrones. Lo evidente es que si está diciendo que están compartiendo, pues es 1 y 1, ¿no? Por eso se pone así, 1 y 1. Aquí estás obteniendo 2 pares de electrones, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Esto está bueno, para aquí, la regla del octeto satisface para los átomos de oxígeno, más no para el átomo de carbono. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo estamos viendo así? Porque aquí tenemos 2, ¿no? Y aquí vamos a tener 6, ¿sí entiende? Por eso dice que está satisfecho el oxígeno, pero no es carbono. Por eso dice que se debe de mover un par libre de uno de los átomos de oxígeno para formar otro enlace con carbono. Así la regla del octeto satisface para el átomo de carbono. ¿Sí lo estamos viendo, chicos? Sí. Entonces, esta molécula es estable. Ay, perdón. Ay, se me fue. No sé. Antonio, ¿dónde está el puntero? Vamos a borrar, espérenme. Ya se cansaron, ¿verdad? Bueno, no me contesten, pues. Pluma. Estamos diciendo que ya es estable porque ambos elementos están siendo, pues, están adquiriendo, perdón, la regla del octeto, tanto el oxígeno como el carbono. El carbono ya tiene sus 8 pares libres, es decir, un 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque cada línea significa un par. 2, 4 y del otro lado 2, 4, 8. Entonces aquí quedarían los otros pares del oxígeno y así se forman las leyes. Bueno, la regla del octeto mediante estructuras de Lewis. ¿Sí o no? A ver, háganme la estructura de Lewis del bromuro de potasio, de este elemento. O sea que cada punto corresponde a cada electrón que tiene el elemento. Ajá. Y se va. Significa un par. ¿Sí o no? Para saber, cuando tienes más elementos, dos o más, lo que conviene es lo que mencioné anteriormente, calcular el número total de electrones de valencia para que así los manejes por pares y tengas en cuenta que lo que tienes que estar acomodando son 8 pares de electrones. 1, 2, 3, 4, donde están los otros restantes. Te quedan aquí 2, 2,
2 y 2. ¿Sí? ¿O no? Están compartiendo. ¿Sí? Mira, te lo puedo desmenuzar más fácil. ¿O no le están entendiendo? Pero es que necesito que me lo digan, chicos. Es que Está estoy muy frustrando. ¿Eh? Es que No, está algo tampoco te tedioso. enojes, tampoco te enojes, o sea, no más dime, o sea, sí, tengo, Y no dije nada. mira, carbono, 1, 2, 3, 4, te estoy poniendo esa representación de ahí, ¿eh? 1, 2, 1, 2, oxígeno, 1, 2, 1, 2, pero estos, abajo no se van a confundir, ¿eh? Voy a poner 1, 2, pero para que vean cuántos pares llevamos. ¿Cuántos pares llevamos ahí? 4. 4, 5, 6. Y aquí otros, 2 pares. Y aquí es 1, 2, 3, 4, Ah, ya le entendí. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Así se forman. Son 16 electrones y 8 pares que están siendo Entonces, constituidos por esa estructura. ¿Y por qué se dice que también están felices? O sea, que el carbono ya cumple con la regla del octeto, porque si tú ves el carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque aquí está compartiendo en un doble enlace. ¿Alguna duda, chicos? No, ya le entendí. No, ya le entendí por todos. Ay. Bueno, ahora vamos con enlaces químicos. Pero ya en 3 minutos. ¿Quieren que, bueno, vamos aventándonos hasta donde le... ¿Cuándo va a ser la próxima clase? Mañana, eso quiero ver con ustedes. Mañana, ¿a qué hora puede la mayoría? ¿Mañana o tarde? Yo puedo, a ver, vamos a ponernos en sintonía de una vez. Porque mañana, Eli, ¿sí es mañana viernes o es hasta el sábado? perdón, sábado. Ah, El sábado puedo por la mañana o por la tarde, pero pero el sábado es mi examen. desde las 5 de la tarde. ¿Eh? El sábado es mi examen. El sábado ¿no que es el 30 de tu examen? Ah, no, sí es cierto. El 30. Ay, es que yo estoy aquí Me de robaron días. Ustedes díganme cuándo, pero sí tienen que considerar que yo no puedo antes de las 5 de la tarde, de hora de acá, de hora pacífico. Es decir, las 3 para los que están en el centro. Pues yo no tengo ningún problema. ¿En la mañana? pero- Entonces, ¿que sea en la mañana? no, en la Este, tarde. Pues cualquier horario yo me acomodo. Ok. Bueno, Yo preferiría que fuera en la tarde. ya se me fueron algunos. A ver, Jorge, cuéntale cuántas personas hay. 10. Sí, ya se me fueron 3. Hay 10. Es que es lo que pasa cuando son clases de 2 horas. A mí también me ha pasado en pensamiento matemático. O sea, no te preocupes, tú sigue con la clase, pero pues si quieren 2 horas, esa era la consecuencia. Bueno, vamos a ver el enlace químico. Vamos a empezar por el enlace iónico. Pero los que se quedan, ¿sí están bien? O sea, ¿alguna duda? Algo que me quieran decir, ¿sabes qué? Vámonos más rápido, vámonos más lento, ¿cómo quieren? No, así ¿Todo está bien? bien. ¿Todo bien? Ok, Todo bien. todo bien. El enlace químico, vamos a empezar por el iónico. Aquí tiene que ver la transferencia electrónica, ¿por qué? Porque están en cuenta los electrones. Es un término que vamos a estar utilizando muchos, es la electrostática. No, sí, las fuerzas, las atracciones electrostáticas. Se va a observar en átomos con grandes diferencias de electronegatividad. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo cómo es que se unen, más bien cómo se ganan electrones del grupo 1 y del grupo 7. Un ejemplo así que siempre viene es el fluoruro de sodio. ¿Por qué? Porque es la representación también esquemática de cómo está sucediendo esto. ¿Se acuerdan del efecto pantalla? Sí. ¿Qué tenemos en el núcleo del átomo? Los protones, Neutrones y Protones y protones. neutrones. los neutrones, ¿no? Protones y neutrones.
Ambos. Y en los orbitales o en los niveles de energía tenemos los electrones. Estos electrones son los que se van a encargar de hacer el enlace químico, de formar, que participan en los enlaces. Entonces, como bien me gustó el ejemplo de Jorge, ¿no? ¿Va a robar electrones o va a ceder, ¿no? Puede robar o puede irse con el ladrón. ¿Por qué? Porque buscan la estabilidad. Y lo que está sucediendo aquí, el sodio, ¿no? El sodio tenemos un electrón en su última capa de valencia. Este elemento es un compuesto electropositivo o electronegativo. ¿Tiene alta o baja energía de ionización? Alta. Baja. No, tiene baja. ¿Por qué baja? Porque le pueden remover ese electrón. ¿Por qué? Porque no hay nadie más que pelee. Un ejemplo, una analogía sencillita. Si tú estás en un grupo de amigos y alguien te quiere llevar, pues tus amigos te van a decir, hey, no te la lleves, está con nosotros, ¿no? Pero en cambio, si estás solita, pues tu fuerza va a tener que ceder porque los que vienen hacia ti son varios y tú te vas a dejar llevar. Es lo que está sucediendo aquí. Aquí no hay nadie que lo detenga, por eso está cediendo. ¿Y qué está pasando? El cloro le está quitando su electrón y se vuelve un enlace iónico. ¿Por qué? Porque los elementos que están participando aquí tienen diferencias en sus electronegatividades. ¿Sí ya quedó claro eso de baja y alta energía de ionización? Sí. Sí. Okay. Entonces, por eso se dice que el cloro tiene alta energía de ionización. ¿Por qué? Porque no le pueden quitar un electrón. Volvemos al ejemplo esto de amigos, ¿no? Si estás con muchos, no te van a permitir que te vayas. Si estás solita, tú misma te puedes ir, ¿no? Bueno, ceder. Estas son las características principales del enlace iónico, que están cediendo o perdiendo electrones. Y es aquí donde dicen que existen las cargas electrostáticas, es decir, de positivas y negativas, y también la densidad electrónica. La densidad electrónica es la nube que se forma cuando un compuesto electronegativo está jalando más electrones hacia él. Por eso es el ejemplo de la molécula, la de fluoruro de hidrógeno. Bueno, aquí dice que se lleva a cabo de metal al no metal. ¿Por qué? Porque ¿qué es el sodio? Un metal y el cloro un no metal. Entonces es el compartimiento de estos dos. Pero acuérdense, sencillito. Si yo así me lo aprendí. Enlace iónico, pierde electrones, gana electrones. No están compartiendo. O es todo o es nada. ¿Sí? Y aquí viene la compartición de electrones y enlaces covalentes. Vámonos a un ejemplo. El hidrógeno es un no metal, ¿no? Y el carbono es un no metal. Permítanme un momento. Ok, ya. Entonces lo que está sucediendo aquí es que están compartiendo. Volvamos al ejemplo de su última capa de energía, ¿no? El hidrógeno tiene 1, el carbono tiene 4. Dani, ¿ya te ubicaste otra vez en el último nivel de energía? ¿Ya ves cómo se hace la estructura de Lewis aquí? Los puntos rojos corresponden al carbono, los puntos azules al hidrógeno. ¿Qué está haciendo aquí? Está formando un enlace covalente. ¿Por qué? Porque para que la estructura sea estable, tienen que compartir. ¿Sí me escucho? Sí. Sí. Entonces, esto usualmente se da entre compuestos de su misma naturaleza. Vamos a leer lo que dice aquí. Cuando existe una pequeña diferencia entre dos átomos con respecto a su tendencia a perder o ganar electrones, observamos una compartición de electrones y el enlace covalente. Cuando les vengan, ¿qué moléculas comparten electrones? Enseguida lo van a, pues, a relacionar también con la densidad que tienen, porque aquí casi no se forman fuerzas electrostáticas, porque al estar compartiendo, pues todo está homogéneo, ¿no? Y dice, cada átomo no metálico atrae fuertemente a sus electrones y tiende también a atraer a otros, es decir, se están atrayendo mutuamente, ¿no? La atracción de cada núcleo por los electrones de valencia del otro es que los átomos se unen, lo que decía Jorge.
¿Qué me conviene más a mí? Estar solito sabiendo que estoy inestable o pegarme a uno que sí es estable, ¿no? Es ahí, o sea, es ganar, ganar, ¿no? Ambos están bien. Se considera que un par compartido de electrones está localizado entre los dos átomos porque pasa ahí la mayor parte del tiempo, uniéndolos en forma covalente de longitud y fuerzas dadas. Es decir, esos enlaces pueden compartir, pero también, o sea, no es como lo mencionamos anteriormente, no están ganando o cediendo, no, aquí están compartiendo, porque el uno sin el otro no es nada y viceversa. Es una característica del enlace covalente y se da entre elementos pues con similitudes pues no tan diferentes con las de no metales y metales. Aquí puede ser no metal o incluso metal y no metal, pero que algunos tengan alta afinidad, energía de ionización baja o igual. La agrupación de electrones y enlaces metálicos. Este es el enlace metálico y casi no lo preguntan porque ya tiene que ver con otras propiedades químicas como, bueno, la de Ducre, que es otra cosa donde estamos simbolizando el flujo de electrones que en la imagen eso representa. Pero es cuando dos átomos metálicos se unen, ¿no? Vamos a leer. Y dice, los átomos metálicos son relativamente grandes y sus pocos electrones externos están bien protegidos por los niveles internos llenos. Otro ejemplo de lo que decía, el orbital de los metales, que son todos los metales que se encuentran, lo que no mencioné, de la familia 3B a la familia 12B, tiene que ver con eso, ¿no? Que su último orbital de casi está lleno, pero no está lleno, entonces pueden compartir y ahí hay un flujo de electrones que están entre todos los átomos metálicos. Y esto se puede dar porque pues tienen las mismas propiedades, pueden compartir, pero su naturaleza es diferente porque son metales y no metales. Es fuerte. Y aquí existe una tendencia también a compartir, pero como se trata de enlaces metálicos, perdón, de compuestos metálicos, por eso se dice que es un enlace metálico. Sí entendemos, o sea, sí están compartiendo, pero también la fuerza electrostática es igual. ¿Estamos escuchando? Sí. Las diferencias de estos dos enlaces, tanto del iónico como el covalente, son los siguientes. Uno dona y el otro acepta. En cambio, el covalente comparte. El iónico tiene puntos de fusión elevados. ¿Por qué? Porque forman sales y la estructura de una sal es cristalina, por lo tanto necesitamos mayor energía para poder pues alcanzar la fusión, ¿no? Puntos de fusión bajos, en cambio el covalente, porque están compartiendo, en cualquier momento se disgregan, por eso dice que fusión baja. Electronegatividades diferentes en un iónico, lo vimos con el ejemplo, y electronegatividades similares. Puntos de ebullición altos, igual, ¿no? ¿Por qué? Porque esta forma cristalina de estos compuestos hacen que necesites mayor temperatura para romper los enlaces, en cambio los otros no. Y lo que mencioné, los iónicos no conducen electricidad en estado sólido, pero la conducen cuando se funden o se disuelven en agua. Esto es un ejemplo claro del cloro de sodio. Cloro de sodio, la sal, tú la puedes almacenar en tu casa y va a permanecer inerte, pero cuando la agregas en agua, se va a disolver. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno de solvatación y eso también... Como el azúcar. Ajá, o el azúcar, que también es un cristal, pero ahí interfieren pues otras biomoléculas que también al final de este curso... El azúcar es un cristal. Sí, son cristales. ¿En serio? Ah, no, no sabía. Uh-huh. Y estos, cuando las sales se disuelven en agua, son buenos conductores de electricidad. ¿Por qué? Porque están también habiendo una ganancia perdida. Bueno, no ganancia, simplemente vamos a tener los cationes y los aniones, ¿no? Y los covalentes son pobres conductores de electricidad, aun cuando estén fundidas o disueltas en agua. A los que no son buenos conductores se les dice aislantes. Es un tema también que viene en el examen y pueden decir, sí, un buen aislante, ¿no? Y bueno, jóvenes, por hoy eso sería todo. El sábado vamos a ver configuración electrónica y todo. A lo mejor se asustaron cuando vieron el temario, pero me gustó llevarlo así porque así llevamos un
un hilo, ¿no? En todo lo que estamos viendo y se me hace más fácil enseñar términos que después te van a servir a estarte enseñando uno cada día y se te olvide.